Sofía nunca olvidaría la noche en que el mundo de su hermano se derrumbó frente a sus ojos. Bajo la luz tenue de una farola en una callejuela de Sevilla, vio a Diego, su hermano mayor, besando a un chico. El corazón le dio un vuelco, no por el acto en sí, sino porque Diego, el hombre que siempre se jactaba de su masculinidad, parecía otro, vulnerable, real, humano. Era una noche cálida de verano, con el aroma de los naranjos impregnando el aire. Sofía, de 24 años, había salido a caminar para despejar su mente tras una discusión con su novio. Sus pasos la llevaron por el barrio de Santa Cruz, donde las casas blancas y los balcones llenos de flores parecían susurrar historias antiguas. Fue entonces cuando, al doblar una esquina, vio a Diego, de 28 años, apoyado contra una pared, con las manos entrelazadas con las de un joven de piel morena y ojos oscuros. El desconocido, que luego sabría que se llamaba Javier, sonreía con una timidez que contrastaba con la intensidad de Diego. Sofía se quedó paralizada, escondida tras una columna, sintiendo que estaba invadiendo algo sagrado pero incapaz de apartar la mirada. Diego siempre había sido el hermano perfecto, fuerte, carismático, el orgullo de la familia. Era el tipo que organizaba las barbacoas en casa, que coqueteaba con las chicas del barrio y que nunca dudaba en alardear de sus conquistas. Pero esa noche, bajo la luz de la luna, no era el Diego que todos conocían. Sus hombros, normalmente erguidos, estaban relajados, y sus ojos, siempre tan seguros, brillaban con una mezcla de miedo y alivio. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre que besaba a su hermano? ¿Y por qué Diego nunca le había dicho nada? Cuando los dos chicos se separaron, Sofía retrocedió, su respiración agitada. No sabía si debía confrontarlo o fingir que no había visto nada. Pero algo en su interior le decía que ese momento cambiaría todo, no solo para Diego, sino también para ella. Regresó a casa con el corazón acelerado, incapaz de conciliar el sueño, preguntándose cómo abordar algo que ni siquiera entendía del todo. A la mañana siguiente, en la cocina de su pequeño apartamento compartido, Diego estaba como siempre, preparando café, tarareando una canción de flamenco, con su camiseta ajustada y una sonrisa despreocupada. Sofía lo miró fijamente, buscando alguna pista de la noche anterior, pero él parecía impenetrable. ¿Qué tal tu paseo anoche?, preguntó Diego, sin mirarla, mientras vertía el café en una taza. Sofía sintió un escalofrío. ¿La había visto? Decidió guardar silencio, al menos por ahora. Pero la imagen de Diego y Javier no dejaba de repetirse en su mente, como un rompecabezas que necesitaba armar. Esa tarde, Sofía decidió seguir a Diego. No estaba orgullosa de ello, pero la curiosidad y la preocupación la consumían. Lo vio salir de casa con su mochila al hombro, caminando hacia el centro de Sevilla. Lo siguió a una distancia prudente, perdiéndose entre la multitud de turistas y locales. Diego entró en una cafetería pequeña, con mesas de madera y un ambiente acogedor. Allí estaba Javier, sentado en una esquina, con un libro en la mano y una sonrisa que iluminaba la sala. Sofía se quedó fuera, mirando a través de la ventana, sintiendo una punzada de culpa pero incapaz de irse. Diego se sentó frente a Javier, y la forma en que sus manos se rozaron sobre la mesa hizo que Sofía sintiera una mezcla de ternura y confusión. Esa noche, de vuelta en casa, Sofía no pudo contenerse más. Diego, te vi anoche, soltó de golpe, mientras él lavaba los platos. Diego se quedó inmóvil, el agua corriendo sobre sus manos. El silencio entre ellos era ensordecedor. ¿Qué viste?, preguntó finalmente, con la voz baja, casi un susurro. Sofía tragó saliva. Te vi con él. En la calle. Besándote. Diego dejó caer el plato en el fregadero, el ruido resonando como un trueno. Sus ojos, normalmente tan seguros, ahora estaban llenos de pánico. No es lo que piensas, dijo Diego, pero su voz temblaba. Sofía se acercó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Entonces qué es, Diego?
Porque no entiendo nada. Él se giró, apoyándose en el fregadero, y por primera vez en años, Sofía vio lágrimas en sus ojos. No estoy listo para hablar de esto, murmuró. Pero Sofía no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Algo en ella le decía que ese secreto, guardado durante tanto tiempo, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Diego no volvió a mencionar a Javier durante días, y Sofía decidió no presionar. Pero la tensión en el apartamento era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Cada mirada entre ellos estaba cargada de preguntas no formuladas. Sofía comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, la forma en que Diego revisaba su teléfono con una sonrisa tímida, cómo evitaba las reuniones familiares, cómo su risa parecía más forzada cuando hablaba de sus novias. Una tarde, mientras ordenaba el armario de Diego en busca de una camiseta prestada, Sofía encontró una caja escondida bajo una pila de ropa. Dentro había fotos, cartas y un cuaderno lleno de anotaciones. Las fotos mostraban a Diego y Javier en diferentes momentos, riendo en un parque, compartiendo un helado, sentados en un banco junto al río Guadalquivir. Las cartas, escritas a mano, eran de Javier. Hablaban de amor, de miedo, de la lucha interna por aceptar quiénes eran en un mundo que no siempre los entendía. Sofía sintió un nudo en la garganta al leer las palabras de Javier: Diego, no sé si alguna vez estarás listo para decírselo al mundo, pero quiero que sepas que te amo, incluso si tenemos que escondernos. El cuaderno era aún más revelador. Diego había escrito páginas y páginas sobre sus sentimientos, su confusión, su miedo al rechazo. Una entrada en particular llamó la atención de Sofía: no sé cómo ser yo mismo sin decepcionar a todos. Papá nunca lo entenderá. Sofía. No sé si ella me mirará igual. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras Sofía leía. Su hermano, el hombre que siempre había sido su roca, estaba roto por dentro, y ella no había tenido idea. Esa noche, Sofía decidió confrontarlo de nuevo, pero con más cuidado. Preparó una cena especial, con tortilla de patatas y un buen vino tinto, como hacían cuando eran niños y querían hablar de cosas importantes. Diego llegó cansado, pero la calidez del ambiente lo relajó. Después de unos minutos de charla trivial, Sofía tomó aire y dijo: Diego, no quiero que sientas que tienes que esconderme quién eres. Te vi con Javier, y no estoy enfadada. Solo quiero entender. Diego la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y alivio. No es tan simple, Sophie, dijo, usando el apodo que solo usaba en momentos de vulnerabilidad. No sé quién soy. Siempre he sido el hombre que todos esperan que sea, fuerte, exitoso, heterosexual. Pero con Javier. Siento algo que nunca sentí antes. Y me aterra. Por primera vez, Diego habló abiertamente. Contó cómo conoció a Javier en un taller de fotografía, cómo una amistad inocente se convirtió en algo más profundo, cómo cada paso hacia aceptar sus sentimientos era una batalla contra sí mismo. Habló de su miedo a decepcionar a su padre, un hombre tradicional que siempre había soñado con un hijo que siguiera sus pasos. Habló de las noches sin dormir, de las veces que había intentado arreglarse saliendo con mujeres, solo para sentirse más perdido. Sofía escuchó en silencio, su corazón rompiéndose por su hermano. Cuando terminó, lo abrazó con fuerza. Eres mi hermano, Diego. Te quiero, no importa qué. Pero incluso mientras lo decía, sabía que las cosas no serían tan fáciles. Su familia, su ciudad, su mundo. No todos serían tan comprensivos. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Diego comenzó a abrirse más con Sofía, contándole pequeñas anécdotas sobre Javier, cómo amaba pintar, cómo siempre llevaba un cuaderno para dibujar lo que veía, cómo su risa era lo único que podía calmarlo en los peores días. Pero también había miedo en sus palabras. No sé si puedo hacer esto, Sophie. No sé si puedo ser. Esto, dijo una noche, con la voz quebrada.
Sofía decidió conocer a Javier. Quería entender quién era el hombre que había cambiado tanto a su hermano. Organizaron una cena en un restaurante tranquilo en Triana, lejos de los ojos curiosos del barrio. Javier resultó ser todo lo que Sofía había imaginado y más, amable, ingenioso, con una calidez que hacía que todos se sintieran cómodos. Pero también había una tristeza en sus ojos, como si cargara con el peso de un amor que debía mantenerse en secreto. La cena fue un éxito, pero también un recordatorio de la realidad. Mientras caminaban de regreso a casa, un grupo de hombres pasó junto a ellos, lanzando miradas despectivas cuando Diego y Javier se rozaron las manos por accidente. Sofía sintió una oleada de rabia. ¿Por qué su hermano tenía que esconder quién era? ¿Por qué el amor tenía que ser un campo de batalla? El punto de inflexión llegó unas semanas después, durante una reunión familiar. Su padre, Antonio, un hombre de 60 años con una mentalidad arraigada en las tradiciones, organizó una barbacoa en su casa de campo. Diego llegó con Javier, presentándolo como un amigo. Pero las miradas entre ellos no pasaron desapercibidas. Antonio, siempre observador, frunció el ceño cuando vio a Javier ayudar a Diego con los platos, sus manos rozándose con demasiada familiaridad. Esa noche, Antonio confrontó a Diego frente a toda la familia. ¿Qué está pasando entre tú y ese chico?, exigió, su voz resonando en el patio. Diego palideció, sus manos temblando. Sofía intentó intervenir, pero Antonio la detuvo con un gesto. Responde, Diego. Eres mi hijo, no me mientas. El silencio que siguió fue insoportable. Diego miró a Javier, luego a Sofía, y finalmente a su padre. Papá, yo. Lo amo, dijo, su voz apenas audible. El patio estalló en murmullos. Antonio se puso rojo, su furia contenida pero evidente. Esto no es lo que te enseñé, gruñó, antes de salir furioso. Sofía corrió tras él, intentando calmarlo, pero Antonio estaba demasiado herido, demasiado confundido. Mientras tanto, Diego se derrumbó en una silla, con Javier a su lado, sus manos entrelazadas con fuerza. Los días posteriores a la confrontación fueron un infierno. Antonio apenas hablaba con Diego, y las conversaciones familiares se convirtieron en un campo minado. Sofía se convirtió en la mediadora, intentando tender puentes entre su padre y su hermano, pero ambos eran tercos. Antonio veía la relación de Diego como una traición a los valores familiares. Diego, por su parte, estaba cansado de esconderse, pero también devastado por la reacción de su padre. Javier, mientras tanto, intentaba mantener la calma, pero Sofía notó que él también estaba luchando. Una tarde, mientras tomaban un café, Javier le confesó que había enfrentado el rechazo de su propia familia años atrás. Perdí a mi madre por esto, dijo, su voz temblando. No quiero que Diego pase por lo mismo, pero tampoco puedo obligarlo a elegir entre su familia y yo. Sofía sintió un nudo en el pecho. La idea de que Diego tuviera que elegir le parecía injusta, cruel. Decidida a ayudar, Sofía organizó una reunión con un terapeuta familiar, alguien que pudiera ayudar a su padre a entender. Pero Antonio se negó a asistir, diciendo que esto no es algo que se arregle hablando. Sofía no se rindió. Comenzó a hablar con otros miembros de la familia, tíos y primos, buscando apoyo. Algunos, como su tía Carmen, fueron sorprendentemente comprensivos, otros, como su primo Miguel, compartían la rigidez de Antonio. Mientras tanto, Diego y Javier intentaban mantener su relación a flote. Pasaban noches juntos en el apartamento de Javier, un pequeño loft lleno de lienzos y pinceles. Allí, Diego encontraba un refugio temporal, un lugar donde podía ser él mismo sin miedo. Pero la presión seguía creciendo. Los rumores comenzaron a circular en el barrio, y Diego notó miradas de desaprobación en el trabajo. Una noche, alguien pintó un insulto en la puerta de su apartamento. Sofía, al verlo, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo podía la gente ser tan cruel?
El incidente en la puerta fue un punto de inflexión para Sofía. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermano sufría. Investigó sobre grupos de apoyo LGBT en Sevilla y encontró una organización local que ofrecía talleres y eventos comunitarios. Convenció a Diego y Javier para que asistieran a una reunión, aunque Diego estaba reacio, temiendo exponerse aún más. La reunión fue una revelación. Por primera vez, Diego vio a otras personas como él, hombres y mujeres que habían enfrentado el rechazo, el miedo, pero que también habían encontrado fuerza en su identidad. Una mujer mayor, Elena, compartió su historia de cómo había perdido a su familia en los años 80 por ser lesbiana, pero había construido una nueva familia con amigos y aliados. Diego escuchó, con lágrimas en los ojos, y por primera vez sintió que no estaba solo. Sofía también asistió, aprendiendo más sobre las luchas de la comunidad LGBT y sobre cómo podía ser una mejor aliada. Comenzó a hablar abiertamente sobre Diego y Javier con sus amigos, enfrentando las críticas con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. Incluso organizó una pequeña exposición de arte con los cuadros de Javier, invitando a vecinos y amigos para mostrarles que el amor no debería ser motivo de vergüenza. Diego, inspirado por la valentía de Sofía, decidió dar un paso más. Escribió una carta a su padre, vertiendo en ella todo lo que no podía decir en persona. Habló de su amor por Javier, de su miedo a decepcionarlo, de su deseo de ser aceptado. Sofía se encargó de entregarla, aunque Antonio apenas la miró antes de guardarla en un cajón. El tiempo comenzó a suavizar las cosas, aunque lentamente. Antonio seguía distante, pero empezó a hacer pequeñas preguntas a Sofía. ¿Es feliz? ¿Ese chico lo cuida? Sofía respondía con honestidad, contándole cómo Javier hacía reír a Diego, cómo lo apoyaba en sus peores días. Poco a poco, Antonio comenzó a escuchar. Un día, Diego y Javier fueron invitados a un festival cultural en Sevilla, donde Javier expondría sus pinturas. Diego, nervioso pero decidido, invitó a su padre. Para su sorpresa, Antonio aceptó. La noche del evento, el ambiente estaba lleno de vida, música flamenca, luces de colores, gente celebrando la diversidad. Antonio, al principio rígido, se relajó al ver a Diego y Javier interactuar con otros, riendo y siendo ellos mismos. Cuando Antonio vio los cuadros de Javier, algo cambió. Uno de ellos, un retrato de Diego mirando al horizonte, capturaba una vulnerabilidad que Antonio nunca había visto en su hijo. Se acercó a Javier y con voz temblorosa, dijo: «Haces que mi hijo se vea vivo». Fue un pequeño gesto, pero para Diego fue como si el mundo entero se iluminara. Esa noche, Antonio y Diego hablaron por primera vez en meses. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Antonio admitió que necesitaba tiempo, pero también que no quería perder a su hijo. Diego, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, agradecido por esa pequeña grieta en el muro que los separaba. Un año después, las cosas habían cambiado. Diego y Javier vivían juntos en un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. No todo era perfecto, aún enfrentaban miradas y comentarios, pero habían encontrado una comunidad que los apoyaba. Sofía se había convertido en una defensora activa de los derechos LGBT, organizando eventos y charlas en su barrio. Incluso Antonio, aunque lentamente, comenzó a asistir a algunas reuniones familiares con Javier presente, haciendo un esfuerzo por entender. El punto culminante llegó en una tarde de primavera, cuando Diego y Javier organizaron una pequeña celebración en su apartamento para anunciar su compromiso. Sofía, radiante, ayudó con la decoración, colgando luces y flores por todo el lugar. Antonio llegó con un regalo, una botella de vino de su viñedo favorito, un gesto que hizo que Diego rompiera a llorar. «Por vosotros», dijo Antonio, levantando su copa, con una sonrisa que mezclaba orgullo y arrepentimiento. La vida no era perfecta, pero era real. Diego había encontrado el coraje para ser el mismo, Javier había encontrado un hogar en Sevilla,
y Sofía había aprendido el verdadero significado de la familia. Mientras las luces parpadeaban y la música llenaba el aire, se miraron unos a otros, sabiendo que, a pesar de todo, el amor siempre encontraba una manera de brillar.